la zona que me salvó el día y me dio $250 en solo 3 horas, porque minutos antes ya había perdido el primer trade. Pero hay una regla dentro de la estrategia de arranque FBN que casi nadie aplica, que fue la que me ayudó en esta sesión. En este video te voy a mostrar exactamente dónde entré, por qué perdí primero y te voy a enseñar la regla exacta que usé para recuperarme. Empecemos desde el minuto cero. Estamos en el día 4 de 5. Siempre usamos el mismo horario operativo de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Esto con el fin de que vean que solo con un horario operativo no más de 3 horas se puede ser rentable. Se pueden buscar buenas oportunidades en los mercados, que tener una pérdida es normal, salir en break-even es normal, o en pérdida completa o con una pequeña ganancia en el día es totalmente normal. Si no has visto el día 3 operando, te dejo el link en la parte de arriba. Aquí es claro lo que vemos, una tendencia alcista bien marcada. Oficialmente estamos en una tendencia alcista. Sin enredarte, el precio sigue subiendo. Vamos a analizarlo desde este punto. El precio ha estado subiendo, me hace un retroceso y luego sube sin parar, en donde empieza nuestro horario operativo a las 10 de la mañana. El precio aquí me hace un pequeño retroceso y luego vuelve a subir. Como la tendencia es muy fuerte alcista, podemos decir que esta sería una muy buena zona de soporte, esta de acá, para que el precio siga adelante, ya sea marcando el pico de arriba o podemos marcar el pico de abajo, que pudiera ser esta de acá. Ya que es un retroceso, es muy pequeño, es verdad, pero puede detener caídas ya que estamos en una tendencia muy fuerte alcista. Voy a quitar los dibujos para que se vean mejor. Claro, con los de la mentoría privada les doy unos tips para que detecten cuándo pudiera acabar esta tendencia y así saber si esta zona siempre es buena para seguir comprando. Ahora los cupos de la mentoría privada FBN están agotados. Sin embargo, tengo el programa FBN a un precio muy bajo. Ahí comento más a detalle sobre esta estrategia, los indicadores que uso para maximizar la efectividad de la estrategia, los filtros que uso para evitar varias pérdidas consecutivas y así maximizar la toma de ganancias. Si quieres acceder, te dejo el link en la descripción. Sigamos analizando. Estoy marcando los soportes nada más para que se vea más claro. El precio llega a esta zona que habíamos marcado con anterioridad. Me da una vela bajista, tiene un buen rechazo en la parte de abajo. Esto ya nos indica de que el precio puede seguir subiendo. Esperamos mejor una vela de fuerza alcista, que es la que se presentó aquí. Y esa que se dio, aquí ejecutamos el trade. El punto de entrada, voy a quitar los dibujos. El punto de entrada iría en la parte donde terminó la vela, el stop loss debajo de la mecha y el take profit buscando 1 2. El resultado, stop loss. Toca nuestro stop loss con esta vela, tiene gran cuerpo bajista, pero vean que deja una mecha muy grande en esta parte de aquí, que es donde topa con la otra zona de soporte. Esto nos indica que hay fuerza alcista. Si el precio vuelve a darnos una vela de fuerza alcista con poca mecha en los lados, ejecutamos de nuevo compras. Y es justamente esa vela después que nos indica compras. Esta de aquí. Entonces se puede meter una compra en este mismo punto. Se pudiera decir que esta es una reentrada. Esto va a pasar, traders. A veces el precio puede tocar primero stop loss y luego subir a take profit. Si nos da una reentrada clara, se puede volver a entrar aceptando siempre el riesgo. Me recuerdo que un estudiante de la mentoría privada me dijo, tocó mi stop loss en la zona
y el trade era un 10 de 10 y le comenté, bro, es normal, esto puede pasar, solo son probabilidades. Y me dice, tuve miedo de volver a entrar aunque me dio otra reentrada y el precio me hubiera dado 1 a 5 de beneficio. Y esto es clave que entiendan todos. Aceptar el riesgo es parte de ser trader. Y si tu plan te dice entrar al trade, entras sin dudarlo. Claramente con mi estudiante le di varias pautas a seguir de psicotrading para que él pueda minimizar ese miedo. Y no fue más de 3 semanas en donde él aumentó su efectividad pasando de un 40% hasta un 70% aproximadamente, solo minimizando el miedo. Es decir, de cada 10 trades que él tomaba, antes ganaba 4. Ahora gana alrededor de unos 7 de 10 trades y eso está brutal. Quise compartirlo para que entiendan de que el trading también es psicológico. Tengo un video explicando esto aquí en YouTube. Quédate porque justo aquí es donde está la zona. Seguimos analizando porque aquí justo está la zona que me salvó el día para terminar en ganancia. Ahora bien, el punto de entrada sería donde terminó justamente esa vela alcista, el stop loss debajo de la mecha respectivamente y el take profit 1 a 2 aproximadamente. Sería de esta manera. O si quieren usar Fibonacci, igual sería aún mejor, es válido. Venimos de este retroceso. Esto ya se puede considerar un retroceso, entonces podemos poner el Fibonacci en la mecha de aquí arriba y en la de abajo que había dejado con anterioridad. Con un riesgo-beneficio de casi 2.5 aproximadamente, o si quieres ser un trader más arriesgado, puedes ponerlo hasta la otra toma de ganancias con el número 2618, este de aquí, y tienes un riesgo-beneficio de aproximadamente 1 a 5. Nosotros en este ejemplo usaremos la zona clave de Fibo, la de 1618, la que está aquí, la primera. Recapitulemos, traders. El análisis nos indica una tendencia alcista. Tenemos nuestras zonas claves. El precio toca nuestra primera entrada. Si estamos arriesgando $100 que equivale a 1% de la cuenta, estamos negativo en este trade. Luego la reentrada en esa misma zona tenemos una ganancia de $250 porque es un riesgo-beneficio de 1 a 2.5. Dejamos correr el precio, sigue yendo a la alza sin darnos otra entrada. Dan la 1 de la tarde y el precio termina aquí. Voy a quitar los dibujos. Con 2 trades nos vamos el día de hoy. Uno negativo y otro positivo. Acumulando una ganancia neta de 1.5% de la cuenta que equivale a $150. Esto fue todo del día 4. Ya operamos el día lunes, martes, miércoles y jueves. Vamos a ver qué oportunidades nos tiene el mercado para la siguiente sesión el viernes. Nos vemos en el siguiente video porque falta que veas cómo termina la última sesión operativa de la semana, que es el día 5. Tradea y duerme.